La vida con un perro enorme me cambió para siempre, nunca lo olvidaré. Hola, me llamo Marta, tengo 28 años y vivo en un pequeño pueblo llamado El Escorial, cerca de Madrid. Mi historia comienza cuando decidí dar un paso importante, mudarme con mi novio y su enorme perro, un mastín español llamado Bruno, que pronto se convirtió en mucho más que una mascota para mí. Lo que parecía una historia de amor sencilla terminó transformando mi concepto de familia y confianza. Todo empezó cuando conocí a Javier, un hombre tranquilo y atento, que siempre sabía cómo apoyarme y protegerme. Nos conocimos en la biblioteca del pueblo, donde trabajo como profesora de lengua y literatura. Pasábamos las tardes paseando por los senderos del Parque de Guadarrama, soñando con un futuro juntos. Pero la realidad se complicó cuando decidimos vivir bajo el mismo techo. Javier me advirtió desde el principio: Marta, tienes que entender que Bruno no es un perro cualquiera, es casi un miembro de la familia. Bruno era un mastín imponente, con un pelaje espeso y oscuro, y unos ojos color ámbar que parecían mirar directamente al alma. Yo había vivido siempre en un piso pequeño en Madrid, donde los perros grandes eran raros, y confieso que al principio me intimidaba su tamaño y energía casi desbordante. Antes de mudarme, puse una condición: Bruno no podía entrar en la casa. Javier aceptó con una media sonrisa, aunque noté en sus ojos esa duda que no pudo ocultar. Las primeras semanas fueron un verdadero desafío. Al llegar del trabajo, Bruno me esperaba en la puerta del jardín, moviendo la cola con entusiasmo y rodeándome con sus patas enormes. Lamiéndome las manos como si fuera un cachorro, a veces sentía un escalofrío por la cercanía de aquel gigante peludo. Cerraba la puerta rápido, escuchando sus gemidos tristes desde afuera. Javier me explicaba que Bruno no soportaba estar solo, pero algo en la forma en que el perro me observaba a través de la ventana de la cocina me dejaba fascinada. A veces, escuchaba un leve quejido y, al mirar, veía a Bruno apoyado en sus patas traseras sobre el alféizar, vigilándome con atención y escondiéndose de mi mirada. Al principio mantenía la distancia, pero poco a poco Bruno fue ganando mi confianza, y yo empecé a sentirme más tranquila. Su presencia dejó de ser un temor para convertirse en un consuelo. Cuando Javier comenzó a trabajar en turnos nocturnos en una fábrica cercana, y yo me quedaba sola en la casa, Bruno se volvió mi protector silencioso. Recuerdo la primera noche de tormenta, con el viento azotando las ventanas y la oscuridad envolviendo todo. Lo invité a entrar, y su calma me ayudó a vencer el miedo. Así comenzó nuestra historia, la historia de cómo un perro enorme se volvió mi compañero fiel, y con él, nuestra pequeña familia, donde el amor y la confianza crecen día a día. Cuando empecé a vivir con Javier y Bruno, no imaginaba lo mucho que tendría que cambiar mi vida y mis costumbres. Al principio, todo parecía sencillo: amor, tranquilidad y un hogar acogedor en ese pequeño pueblo rodeado de montañas y naturaleza. Pero pronto comprendí que convivir con un mastín de 80 kilos no era tan fácil como parecía. Javier era un hombre calmado, con ojos profundos y una voz serena que transmitía seguridad. Trabajábamos juntos en la biblioteca del pueblo, y él siempre me parecía alguien confiable, reservado pero con un corazón cálido. Bruno, en cambio, era un torbellino de energía contenida, un gigante peludo que parecía más un oso que un perro. Su pelaje negro con manchas canela resaltaba bajo el sol, y esos ojos de ámbar intenso tenían una mirada que podía derretir cualquier barrera. Antes de mudarme a la casa de Javier en las afueras de El Escorial, donde las calles son tranquilas y las noches silenciosas, le puse una condición clara: Bruno no podía entrar en la casa. Quería mantener mi espacio protegido, evitar la invasión de ese animal enorme que, aunque cariñoso, me producía cierta inquietud. Javier aceptó, pero su sonrisa tenía un dejo de resignación que no pasó desapercibido. Cada mañana y tarde, Bruno me esperaba pacientemente en el jardín, saltando con entusiasmo cuando llegaba, sus patas enormes dejando huellas en la tierra húmeda. A veces, sentía que sus ojos me leían el alma, aquella mezcla de miedo y ternura que empezaba a crecer hacia él. A pesar de mis esfuerzos por mantenerlo fuera, sentía que entre nosotros se tejía un vínculo invisible, una conexión que iba más allá de simples caricias o miradas. Las tardes en la casa transcurrían en una rutina que poco a poco me iba acostumbrando, Javier preparando la cena, yo regando las plantas en el pequeño patio mientras Bruno reposaba cerca, observándome con atención. Cuando Javier comenzó a trabajar en turnos nocturnos en la fábrica de la comarca, me quedaba sola,
y Bruno pasó a ser mi sombra constante. Aquella primera noche en la que la tormenta rugía afuera, recuerdo cómo la calma de Bruno me envolvía. Su respiración tranquila y su calor corporal me hicieron sentir protegida en medio de la oscuridad que tanto me aterraba. Para mí, que siempre había vivido en un piso pequeño y seguro en Madrid, esa casa aislada con sus ruidos extraños y el crujir de las ramas al viento era un mundo nuevo y, a veces, amenazante. Poco a poco, Bruno dejó de ser solo un perro gigante para convertirse en mi confidente silencioso. Le hablaba de mi día, de mis miedos y sueños, y aunque obviamente no respondía, su presencia era un bálsamo para mi soledad. A veces, cuando Javier llegaba al amanecer, lo encontraba sentado en el sofá, acariciando la cabeza de Bruno mientras me miraba con esa sonrisa que decía sin palabras que todo estaba bien. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En las noches en que Javier no estaba, el silencio parecía más profundo, y Bruno se volvía más atento, como si percibiera algo que yo no podía ver. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente, y su mirada se clavaba en rincones oscuros de la casa. A veces, me preguntaba qué secretos guardaba ese enorme mastín, qué misterios se escondían tras su serena apariencia. Aquella vida tranquila que imaginé al mudarme con Javier comenzó a transformarse en algo más complejo y fascinante. Y aunque no sabía aún qué me esperaba, sentía que Bruno y yo estábamos destinados a compartir algo mucho más grande que una simple convivencia. La historia estaba por comenzar, y yo estaba a punto de descubrirlo. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que aquella vida que había imaginado junto a Javier y Bruno no era tan sencilla como parecía. Había algo en la casa, en el ambiente, que me ponía los pelos de punta, aunque intentaba no darle demasiada importancia. La tranquilidad del pueblo, las montañas que nos rodeaban, todo parecía perfecto, pero en las noches, cuando la oscuridad se apoderaba de cada rincón, algo cambiaba. Todo comenzó una tarde cualquiera. Javier había salido temprano a trabajar su turno nocturno en la fábrica, y yo me quedaba sola en la casa grande y antigua que él había heredado de sus padres. Mientras preparaba la cena, escuché un leve quejido proveniente del jardín. Salí a ver y encontré a Bruno apoyado en la ventana de la cocina, mirando fijamente hacia el bosque que bordeaba la propiedad. Sus ojos de ámbar brillaban con una intensidad que me hizo sentir escalofríos. Intenté llamarlo, pero él no se movió. Era como si estuviera vigilando algo invisible, atento a un peligro que solo él podía percibir. Esa noche, cuando me acosté, no podía dejar de pensar en esa mirada fija y en la sensación de que algo acechaba en las sombras. Bruno se quedó a mis pies durante horas, sus ojos siempre atentos, sus orejas erguidas al menor ruido. Al día siguiente, le comenté a Javier lo extraño que se me había hecho ese comportamiento, pero él simplemente sonrió y me dijo, Bruno siempre ha sido así. Siente cosas que nosotros no podemos entender. Es nuestro guardián, nuestra protección. Sus palabras me tranquilizaron, aunque dentro de mí seguía creciendo una inquietud difícil de explicar. Conforme pasaban las semanas, el vínculo entre Bruno y yo se fortalecía. Ya no solo era mi protector, sino también mi compañero en la soledad. Me acompañaba en cada rincón del jardín, me esperaba pacientemente cuando salía a comprar o a dar un paseo por el pueblo. A veces, cuando me sentaba en el porche a leer, él se tumbaba a mi lado, y sentía su respiración profunda y constante como un latido más de mi propio cuerpo. Pero también empecé a notar pequeños detalles extraños. Objetos que parecían haberse movido de lugar, sombras que se deslizaban fugazmente por los pasillos, susurros apenas audibles en la noche. Lo contaba a Javier, pero él siempre encontraba una explicación racional, la casa es vieja, Marta. Los ruidos son normales. No hay nada que temer. Sin embargo, Bruno no parecía tan convencido. Una noche, mientras Javier trabajaba, me desperté sobresaltada por un ruido seco. Bruno estaba de pie, erguido, mirando hacia la puerta del sótano. Aquella puerta que siempre estaba cerrada con llave, pero que esa noche estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza, y la oscuridad parecía envolverte todo. Bruno emitió un gruñido bajo, amenazante, y me empujó suavemente hacia atrás. Decidí que esa puerta debía permanecer cerrada. Pero algo en mí sentía que detrás de ella había algo más que simples sombras o viejos recuerdos. La casa guardaba secretos, y Bruno parecía ser el único capaz de percibirlos. Poco a poco,
la vida tranquila que había soñado se transformaba en una aventura que no sabía cómo afrontar. Y así, entre la calma de los días y el misterio de las noches, me encontraba atrapada en una historia que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Porque, aunque no lo sabía todavía, Bruno no era solo un perro enorme, sino el guardián de un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Aquella noche, cuando el silencio parecía más denso que nunca, algo cambió en la atmósfera de la casa. El reloj marcaba cerca de la medianoche y, mientras intentaba dormir, un sonido sutil me despertó, un crujido que venía del sótano, ese lugar al que Javier siempre me había prohibido acercarme. Mi corazón se aceleró, y aunque el miedo me paralizaba, supe que no podía ignorar lo que estaba pasando. Bruno, que dormía a mis pies, se levantó de repente, sus orejas se tensaron y sus ojos de ámbar brillaron con una intensidad sobrenatural. Se acercó a la puerta entreabierta del sótano y comenzó a gruñir con suavidad, casi como un susurro amenazante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese mastín enorme, siempre tan tranquilo, parecía ahora un guardián feroz, preparado para enfrentarse a algo invisible para mí. Con una mezcla de temor y determinación, me levanté de la cama y tomé una linterna que guardaba en la mesilla. Cada paso que daba hacia la escalera del sótano hacía que mi respiración fuera más agitada. Bruno me siguió de cerca, su cuerpo imponente y silencioso. Al llegar a la puerta, la empujé lentamente y la luz de la linterna iluminó un espacio oscuro y frío, con paredes de piedra cubiertas de polvo y telarañas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el eco de mis propios pasos y el suave respirar de Bruno. Avancé unos metros y entonces lo vi, un pequeño baúl antiguo, cubierto de polvo y moho. De él emanaba un leve sonido, como un lamento apagado. Mi corazón se encogió. Me agaché con cuidado y levanté la tapa, revelando cartas amarillentas y fotografías viejas que parecían pertenecer a generaciones anteriores. Entre ellas encontré un diario con la portada desgastada. Al abrirlo, las primeras páginas hablaban de sucesos extraños en la casa, desapariciones inexplicables, susurros en la noche, y una presencia que nadie podía ver, pero que todos temían. Mientras leía, sentí que el aire se volvía más denso, y una corriente fría me recorrió el cuerpo. Bruno se mantuvo alerta, mirando hacia la oscuridad, como si esperara que algo surgiera de las sombras. De pronto, un ruido fuerte resonó en la parte más profunda del sótano. Bruno gruñó con más fuerza y se posicionó frente a mí, listo para proteger. En ese momento, sentí que no estaba sola, que había algo más allí, algo que había estado esperando que descubriéramos ese secreto oculto durante tanto tiempo. Subí rápidamente las escaleras con el corazón latiendo desbocado, llevando conmigo el diario y las fotografías. Encendí todas las luces de la casa, pero la sensación de inquietud no desapareció. Javier regresó poco después y, al ver el estado en que me encontraba y el contenido que llevaba, su rostro se tornó serio. Me miró fijamente y, con voz baja y grave, me dijo: «Marta, hay cosas en esta casa que no deberías tocar sin estar preparada. Bruno no es un perro común, y esta familia tiene una historia que proteger». Su advertencia me hizo comprender que lo que habíamos descubierto era solo el comienzo. Esa noche, mientras Bruno se acurrucaba a mi lado, no pude evitar preguntarme qué otro secreto se escondía aquel lugar, y cómo afectaría todo esto a nuestra vida juntos. Lo que parecía una simple convivencia con un perro gigante se estaba convirtiendo en una historia mucho más profunda, llena de misterio y oscuridad. Y yo estaba en el centro de ella. Los días que siguieron a aquella noche estuvieron cargados de una tensión que no podía explicar. La atmósfera en la casa parecía cambiar con cada instante, como si las paredes mismas respiraran y guardaran secretos antiguos que se resistían a salir a la luz. Javier se volvió más reservado, y Bruno más vigilante, como si ambos supieran que algo se acercaba y yo solo comenzaba a entender la magnitud de aquella realidad. Una tarde, mientras Javier trabajaba, decidí volver al sótano con el diario en mano. Quería descubrir más, entender qué era lo que había sucedido en aquella casa durante generaciones. El sótano, oscuro y frío, parecía absorber la luz de mi linterna, y el silencio era tan profundo que cada paso retumbaba en mis oídos. Bruno me siguió, caminando con paso firme y atento, sus ojos brillando en la penumbra. Al abrir nuevamente el baúl, encontré más cartas y fotografías antiguas. Relatos de desapariciones misteriosas,
de vecinos que afirmaban haber escuchado gemidos y susurros en la noche, y de un perro guardián que siempre aparecía cuando el peligro acechaba. Algo en esas páginas me hizo estremecer. Hablaban de una línea de mastines que cuidaban la casa y la familia desde hacía siglos, perros especiales, con una conexión casi mística con el lugar y sus habitantes. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, una sombra fugaz cruzó la pared, y Bruno emitió un gruñido bajo, tenso y decidido. Mi corazón latía con fuerza, pero una extraña mezcla de miedo y curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Al cerrar el diario, noté un detalle que antes no había visto, un dibujo, un símbolo extraño que parecía un escudo, acompañado de una inscripción en latín. Javier me había contado que su familia tenía raíces muy antiguas en la zona, pero nunca mencionó nada sobre ese tipo de símbolos o historias. Decidí que tenía que hablar con él. Cuando Javier llegó a casa, le mostré el diario y le pregunté directamente por el significado de aquel escudo y las historias que contenía. Su rostro se ensombreció, y tras un largo silencio, comenzó a contarme una verdad que me dejó sin aliento. Me explicó que la casa pertenecía a su familia desde hacía varias generaciones, y que los mastines habían sido durante siglos los protectores de un legado oculto, una especie de guardianes contra fuerzas que ellos llamaban las sombras. Bruno no era un perro común, sino el último descendiente de esa línea especial, con un instinto y una sensibilidad fuera de lo normal. Javier me confesó que, aunque él siempre había respetado ese legado, nunca imaginó que yo me vería involucrada de esta manera. Me miró con una mezcla de advertencia y esperanza, y me dijo, Marta, esto es solo el principio. Lo que hemos descubierto cambiará nuestra vida para siempre. Aquel momento marcó un antes y un después. Supe que el vínculo con Bruno y la historia de aquella casa no eran casualidad, sino un destino inevitable. Mientras la noche caía, me senté junto a la ventana, mirando las sombras que danzaban en el jardín, y supe que estábamos a punto de enfrentar algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Nunca imaginé que esa noche cambiaría para siempre mi vida y la forma en que veía todo a mi alrededor. La revelación de Javier sobre la historia de su familia y el linaje especial de Bruno me dejó atónita, y una mezcla de incredulidad y temor se apoderó de mí. ¿Cómo podía un simple perro ser el guardián de secretos tan antiguos? ¿Y qué significaba todo eso para nosotros? Esa misma noche, mientras el viento susurraba entre los árboles del jardín, me encontré perdida en mis pensamientos. Bruno, con su imponente figura recostada a mis pies, parecía comprender cada emoción que me atravesaba. Sus ojos de ámbar reflejaban una calma profunda, una fuerza silenciosa que me reconfortaba en medio de aquella tormenta de incertidumbre. Pensé en lo diferente que había sido mi vida hasta llegar a aquel pequeño pueblo. En Madrid, todo parecía más sencillo, más predecible. Pero aquí, en esta casa antigua, rodeada de misterios y sombras, cada día era una prueba. La convivencia con Bruno me había enseñado a enfrentar mis miedos, a aceptar lo desconocido y a confiar en algo más grande que yo misma. Recordé aquellas primeras semanas, cuando intentaba mantener distancia de Bruno, cuando temía su tamaño y su energía desbordante. Ahora, él era mi refugio, mi compañero silencioso en las noches solitarias. Sin embargo, no podía evitar preguntarme cómo podríamos enfrentar juntos lo que se avecinaba. ¿Podríamos, acaso, protegernos de esas sombras que mencionaba Javier? ¿Y qué papel tendría yo en todo esto? La idea de estar involucrada en una lucha ancestral me parecía abrumadora, pero también despertaba en mí una fuerza escondida que no sabía que poseía. Mientras repasaba esas preguntas, me di cuenta de que el vínculo con Bruno y Javier era mucho más profundo de lo que había imaginado. No éramos solo compañeros de casa, sino una especie de alianza frente a lo desconocido. Y aunque el miedo seguía presente, la confianza comenzaba a abrirse paso. Me preguntaba si habría alguna forma de desentrañar esos secretos sin perder nada en el camino. ¿Qué decisiones podríamos tomar para evitar que el pasado oscuro de la casa nos consumiera? La incertidumbre se mezclaba con una esperanza tenue, la esperanza de que juntos seríamos capaces de enfrentar cualquier desafío. Aquella noche, mientras Bruno dormía plácidamente y Javier descansaba después de su largo día, yo permanecí despierta, consciente de que mi vida ya no sería la misma. El misterio había echado raíces en nuestro hogar, y aunque aún no sabía cómo terminaría todo, sentía que estaba lista para descubrirlo.
En el fondo, sabía que aquel capítulo solo era el principio de una historia que trascendería generaciones, una historia en la que el amor, la lealtad y el coraje serían nuestras armas más poderosas frente a las sombras que acechaban. Y yo, Marta, estaba decidida a no dar un paso atrás. Nunca imaginé que la vida podía dar un giro tan inesperado, pero esa noche todo cambió de forma radical y me dejó sin aliento. Mientras Javier dormía, yo no lograba cerrar los ojos, inquieta por las revelaciones y los secretos que se escondían detrás de las paredes de aquella vieja casa en el Escorial. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño en el pasillo, un susurro apenas audible que parecía llamarme. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y avancé hacia la puerta del sótano, aquella que hasta ahora había evitado abrir. Bruno me siguió, sus pasos pesados pero silenciosos, sus ojos brillando con una luz inquietante en la penumbra. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, y de ella emanaba un frío que parecía traspasar la piel. Con la linterna en mano, empujé la puerta lentamente y bajé por las escaleras de piedra. En la penumbra, vislumbré una figura oscura, casi etérea, que se deslizaba entre las sombras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bruno se plantó frente a mí, gruñendo bajo, pero la sombra no se detuvo, avanzando hacia un rincón oculto del sótano. De repente, la figura se volvió hacia nosotros y pude distinguir un rostro borroso, cubierto por una máscara antigua, con ojos que parecían brillar con fuego. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. La sombra susurró palabras en un idioma desconocido, y sentí como una energía densa y amenazante llenaba el aire. Bruno se lanzó hacia la figura con un rugido feroz, sus garras arañando el suelo, pero la sombra desapareció en un instante, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Me quedé temblando, con el corazón en un puño, mientras mi perro regresaba a mi lado, alerta y vigilante. Al subir las escaleras, encontré a Javier despierto, preocupado por mis movimientos. Le conté lo que había visto, pero él se mostró inquieto y serio, casi temeroso. Me confesó que esa presencia no era nueva, que la casa siempre había estado ligada a fuerzas que escapaban a nuestro entendimiento. Me explicó que las sombras que sentíamos eran manifestaciones de algo antiguo, un mal que había acechado a su familia por generaciones y que Bruno, como guardián, había luchado para mantener a raya. Pero ahora, parecía que esa oscuridad estaba despertando con más fuerza, buscando romper las barreras que los protegían. Aquel descubrimiento me dejó sin palabras. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre Javier y Bruno, se desmoronaba ante una realidad mucho más inquietante. Sentí que estábamos atrapados en una batalla invisible, donde cada sombra podía esconder un peligro mortal. El miedo y la adrenalina se mezclaban dentro de mí. ¿Cómo íbamos a enfrentarnos a algo tan poderoso? ¿Qué papel debía jugar yo en esta lucha? Mientras Javier y Bruno se preparaban para protegernos, yo comprendí que ya no podía ser una simple espectadora. Esta historia nos había elegido a todos, y el tiempo para eludirla se estaba acabando. La intensidad de aquella noche no me dejó descansar. El recuerdo de esa sombra con ojos de fuego y la máscara antigua seguía grabado en mi mente, como una pesadilla que no podía sacudir. Javier, preocupado, decidió que era momento de contarme toda la verdad, sin filtros ni medias palabras. Me llevó a la biblioteca de la casa, un lugar lleno de libros antiguos, pergaminos y documentos familiares que hablaban de una historia que parecía salida de una novela de misterio. Allí me explicó que la casa, y la familia de Javier, estaban ligados a un pacto ancestral, sellado siglos atrás para proteger un secreto que debía permanecer oculto. Los mastines, como Bruno, eran los guardianes designados para mantener ese secreto a salvo, enfrentándose a fuerzas oscuras que querían destruirlo. La sombra que habíamos visto no era más que una manifestación de esas fuerzas, que buscaban romper el equilibrio y traer caos. Mientras Javier hablaba, sentí como una mezcla de miedo y fascinación me envolvía. La realidad que conocía se desdibujaba, y me daba cuenta de que había entrado en un mundo donde lo sobrenatural y lo real se entrelazaban de una manera inquietante. Bruno, como si entendiera la gravedad del momento, se acercó a nosotros y apoyó su enorme cabeza en mis rodillas, transmitiéndome una calma inesperada. Era como si me dijera que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar lo que viniera. Pero entonces, un ruido seco resonó en la puerta principal, seguido por un susurro apenas audible que parecía venir del jardín. Javier se puso en alerta,
y yo sentí como mi corazón latía con fuerza, consciente de que esa presencia oscura estaba más cerca de lo que habíamos imaginado. Nos dirigimos hacia la puerta, Bruno avanzando con paso firme y decidido, mientras una sombra fugaz cruzaba la ventana. Afuera, la noche estaba oscura y silenciosa, pero la sensación de peligro era palpable. En ese momento, comprendí que nuestra vida había cambiado para siempre. Lo que parecía una historia de amor y convivencia con un perro enorme se había convertido en una lucha por proteger algo mucho más grande. Y yo, Marta, estaba en el centro de esa batalla, junto a Javier y Bruno, enfrentándonos a una oscuridad que parecía inquebrantable. El destino nos había elegido, y no había vuelta atrás. La verdadera prueba estaba por comenzar, y solo el tiempo diría si seríamos capaces de salir airosos o si la sombra lograría consumirnos a todos. La tensión en el aire era insoportable, como si la propia casa contuviera el aliento, esperando el desenlace de esa noche marcada por sombras y secretos. Bruno permanecía en guardia, su cuerpo enorme tenso, con los ojos brillando como dos faros en la oscuridad, mientras Javier y yo nos preparábamos para lo inevitable. La presencia oscura que nos había acechado durante semanas parecía cobrar forma y fuerza, como si se alimentara de nuestro miedo y de la historia que guardaba aquella casa centenaria. Cada rincón parecía vibrar con una energía que hacía que los pelos se me erizaran, y el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos con una intensidad casi insoportable. De repente, un estallido de sombra se abalanzó sobre nosotros, una masa oscura que se movía con rapidez y malevolencia, dando vida a un terror que parecía salido de las pesadillas más profundas. Bruno rugió con un poder descomunal, enfrentándose a la oscuridad con una valentía que me dejó sin aliento. Javier y yo nos tomamos de la mano, aferrándonos a la fuerza que nos daba estar juntos, mientras contemplábamos la batalla que se desataba ante nosotros. La lucha entre la luz y la sombra, entre lo tangible y lo invisible, alcanzaba su punto culminante en nuestra propia casa, un escenario que nunca hubiera imaginado. La intensidad del momento era tal que parecía que el tiempo se detenía, que el mundo se reduciera a aquel lugar donde tres almas, unidas por el amor y la lealtad, enfrentaban un destino incierto. La fuerza de Bruno, combinado con la determinación de Javier y mi propia voluntad, parecía ser la única barrera entre nosotros y la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. En medio de aquel caos, una voz susurrante y gutural resonó en mis oídos, palabras ininteligibles que helaban la sangre, pero que a su vez despertaban en mí una fuerza desconocida, como si algo dentro de mí se activara para luchar al lado de mis seres queridos. Fue entonces cuando comprendí que esta batalla no era solo física, sino también espiritual, una prueba que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre la vida, el amor y la familia. La casa, Bruno, Javier y yo éramos parte de un destino mayor, y solo enfrentando esa oscuridad podríamos encontrar la luz. La noche llegó a su clímax, y aunque el desenlace aún estaba por escribirse, supe que nada volvería a ser igual. La historia de un simple pueblo, una casa antigua y un mastín enorme se había convertido en una epopeya de sombras y valentía, donde cada latido contaba y cada decisión podía cambiar el curso de nuestro futuro. El eco de aquella batalla resonaba en cada rincón de la casa, y aunque la oscuridad parecía retroceder, una sensación inquietante se instaló en mi pecho. Bruno y Javier estaban a mi lado, sus presencias fuertes y tranquilizadoras, pero sabía que lo que habíamos enfrentado era solo un fragmento de una historia mucho más profunda y peligrosa. Mientras recogíamos los restos de aquella noche, mis manos temblaban, y mis pensamientos se arremolinaban en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué más secretos guardaba la casa? ¿Qué nuevas amenazas estaban por venir? La máscara antigua y los símbolos del diario parecían cobrar vida en mi mente, recordándome que aquello era solo el comienzo. Javier me miró con una intensidad que me hizo comprender que también sentía el peso de lo que nos esperaba. Marta, dijo con voz firme, esto no ha terminado. La oscuridad que enfrentamos es solo una parte de algo mucho más grande. Bruno y yo estaremos contigo, pero debemos prepararnos para lo que venga. Bruno, como si entendiera cada palabra, se acurrucó a mis pies, su cuerpo cálido y firme un ancla en medio de la tormenta que nos rodeaba. Sentí que, a pesar del miedo, no estaba sola. Habíamos formado un vínculo indestructible, una familia unida por la lucha y el amor. Pero justo cuando pensaba que podíamos encontrar un respiro, un susurro suave se coló en la habitación, un sonido apenas audible que parecía venir de las paredes mismas.
Una sombra fugaz cruzó el umbral, y mis ojos se abrieron de par en par, encontrando en ella un misterio aún por resolver. Era como si la casa misma nos hablara, como si nos invitara a seguir adelante en un camino lleno de enigmas y pruebas que pondrían a prueba nuestra fortaleza y nuestra fe. La historia de Bruno, Javier y yo estaba lejos de terminar, y la sombra que se había mostrado era solo una señal de lo que aún estaba por descubrir. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté y miré hacia el futuro incierto, sabiendo que cada paso nos acercaría más a la verdad oculta en aquellos muros centenarios. La vida con un perro enorme me había cambiado para siempre, y ahora, junto a ellos, estaba lista para enfrentar cualquier oscuridad que se atreviera a cruzar nuestro camino. La noche se cerró tras nosotros, pero dentro de mí ardía una llama de esperanza y valentía. Porque a veces, las sombras solo son el preludio de una luz más brillante, y nuestra historia apenas comenzaba a escribirse.